Bien, en materia sindical, el Fuero de Estabilidad Laboral Reforzada tiene un desarrollo constitucional y legal a partir de lo expuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Y es que específicamente en el artículo 405 encontramos lo siguiente, dice allí: se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Eso está en el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo. Encontramos entonces que el fuero sindical se define como una garantía que es concedida en favor de algunos trabajadores por su condición de sindicalizados, bien sea como fundadores del sindicato o como directivos de una organización sindical. Esta garantía está orientada a proteger al trabajador de presuntos abusos que pueda cometer el empleador, bien sea terminando su contrato de trabajo, es decir, si lo despiden, o desmejorando sus condiciones de trabajo a través de traslados o similares, por el hecho de que el trabajador sea fundador de un sindicato o directivo de un sindicato. Cobra sentido en el momento en el cual el empleador procura hacer uso sobre el trabajador de su facultad de moverlo o despedirlo, lo cual esto no puede ser ejecutado sin contar con la calificación del operador judicial. Esta calificación entonces tiene que hacerse mediando una justa causa para tal fin, con la finalidad de cambiar las condiciones iniciales o dar por terminado el contrato del trabajador que ha sido aforado sindical. A nivel constitucional, el artículo 39 de la Constitución del país, de nuestro país, dice: los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Sigue diciendo el artículo 39, la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo proceden por vía judicial. Y miren este otro comentario entre ese artículo 39. Dice: se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. Esto inclusive entonces lo encontramos dentro de la misma Constitución Política de Colombia. Termina ese artículo diciendo: no gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. De otro lado, señalan los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo de Trabajo lo siguiente. Dice el 400, iniciemos con el 405. Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa previamente calificada por el juez de trabajo. Ahora el artículo 406 continúa diciendo: están amparados por el fuero sindical a los fundadores de un sindicato desde el día de su constitución hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de 6 meses. B. Los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores. C. Los miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de 1 principal y 1 suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más.
Luego viene el literal D del mismo 406 diciendo, dos de los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo periodo de la Junta Directiva y por 6 meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una Comisión Estatutaria de Reclamos. Estos también están amparados por el fuero sindical. Luego, dentro de ese mismo 406 encontramos 2 parágrafos. El parágrafo primero dice, gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración. Mientras que el parágrafo segundo dice, para todos los efectos legales y procesales de calidad del fuero sindical, se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la Junta Directiva y o el Comité Ejecutivo o con la copia de la comunicación al empleado. Pero observen pues que estos 2 artículos son muy claros, son taxativos en señalar en qué consiste el fuero sindical y quiénes son los trabajadores que están amparados por ese fuero sindical. Luego encontramos en el mismo Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 407, lo que tiene que ver con los miembros de la Junta Directiva amparados. Dice así, cuando la directiva se componga de más de 5 principales y más de 5 suplentes, el amparo, es decir, el fuero sindical, solo se extiende a los 5 primeros principales y a los 5 primeros suplentes que figuren en la lista que el sindicato pase al empleado. La designación de toda junta directiva o cualquier cambio que ocurra en su composición debe notificarse al empleador en la forma prevista en los artículos 363 y 371, que están refiriéndose al Código Sustantivo de Trabajo. En caso de cambio, el antiguo miembro continúa gozando del fuero durante los 3 meses subsiguientes, a menos que la situación se produzca por renuncia voluntaria del cargo sindical antes de vencerse la mitad del periodo estatutario o por sanción disciplinaria impuesta por el sindicato, en cuyos casos el fuero cesa ipso facto para el sustituido, es decir, cesa inmediatamente. Sigue diciendo el 407, en los casos de fusión de 2 o más organizaciones sindicales, siguen gozando de fuero los anteriores directores que no queden incorporados en la junta directiva renovada con motivo de la fusión hasta 3 meses después de que ésta se realice. Ahora bien, en cuanto al procedimiento que se conoce como acción de reintegro, tenemos el artículo 118 que fue modificado por el artículo 48 de la ley 712 del año 2001. Y dice ese artículo, la demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido sin permiso del juez del trabajo se tramitará, conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes de este código. La acción de reintegro prescribirá en 2 meses, contados a partir de la fecha del despido. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención judicial. Vemos pues entonces una serie de artículos dentro del Código Sustantivo de Trabajo, inclusive dentro de la Constitución Política también, y vemos que en estos artículos entonces lo que hace, además de definirse lo que es el fuero sindical, es señalar en qué consiste ese fuero y a qué trabajadores cobija. Ahora bien, a nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha decantado el fuero sindical en los siguientes términos. Por un lado, tenemos una sentencia del año 1992, la número 418, T418 de ese año. En esta sentencia, la Corte Constitucional, al revisar las medidas adoptadas por una empresa para desincentivar la afiliación de sus trabajadores a los sindicatos, precisó lo siguiente. Decía la sentencia, según el artículo 53 de la Carta Política,
los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Ellos son aplicables al convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Estaba aquí entonces la Corte diciendo que inclusive convenios que hubiesen sido hechos y ratificados a nivel internacional también tienen aplicación en Colombia y específicamente lo que tiene que ver con el fuero sindical. También encontramos otra sentencia del año 2000, la número C567 del año 2000. En esta la Corte Constitucional utilizó entre otros lo dispuesto en el convenio número 87 para concluir que el no permitir la coexistencia de organizaciones sindicales de base, eso vulnera el derecho de asociación sindical. Entonces, eso era lo que decía la sentencia 567. Mientras que otra del mismo año 2000, la C797, en esa sentencia, la Corte Constitucional se fundamentó también en el convenio número 87 para indicar que varias normas del Código de Sustantivo de Trabajo desconocían la libertad de los sindicatos por no tener libertad estos sindicatos de realizar sus estatutos, determinar su forma de organización y su funcionamiento. También por allá en el año 2000 la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia número C1491 y en esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad del artículo que prohíbe suscribir o prorrogar pactos colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores por no contravenir los convenios 87 y 98, indicando que estos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y eso vuelven y lo reiteran un año después, en el año 2001, a través de la sentencia T1303. Algunos convenios de la Organización Internacional de Trabajo ratificados por Colombia, por referirse a derechos humanos como el trabajo y a la asociación sindical, hacen parte de lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Esto conforme a lo previsto por el artículo 93 del de la Constitución Nacional. Por su parte, existe una recomendación de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, en materia sindical que merece ser reseñada, como quiera que tuvo desarrollo jurisprudencial en una sentencia del año 1999, la número T568. En esta sentencia, la Corte en dicha oportunidad resolvió la tutela que interpuso un sindicato contra el Ministerio de Protección y Seguridad Social, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y contra una empresa y un municipio por la presunta vulneración al derecho al trabajo, libertad sindical, huelga y debido proceso. En este caso, mediaba una recomendación del Comité de Libertad Sindical de la OIT de reintegrar a unos trabajadores despedidos. Entonces la Corte concluyó en aquella ocasión que las recomendaciones de la OIT no pueden ser ignoradas cuando resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 de la Constitución Nacional. Aunque estos tratados no sean vinculantes, generan una triple obligación para el Estado, que consiste en que, en primer lugar, tienen que ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas. En segundo lugar, deben servir de base para la presentación de proyectos legislativos. Y en tercer lugar, deben orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados. Como conclusiones, podemos advertir que el principio de estabilidad laboral reforzada es una institución que no tiene un amplio espectro, como quiera que según los argumentos desarrollados en estas 2 semanas, solo genera protección emanada de la Corte Constitucional en lo específicamente relacionado con lo de las mujeres en estado de embarazo y periodo de lactancia,
en lo de las personas en situación de discapacidad y en lo de las personas que gozan de fuero sindical. En consecuencia, la Corte Constitucional ha adoptado la acción de tutela como procedente para proteger los derechos laborales de los dos primeros grupos de personas, es decir, las mujeres en estado de lactancia eh, o, y también de las personas en situación de discapacidad, considerando que estos son de especial protección constitucional. No obstante, en el caso de aquellos trabajadores que se encuentran gozando de fuero sindical, tiene un mecanismo idóneo contemplado dentro del ordenamiento jurídico y expresamente señalado dentro del Código Procesal del Trabajo que consagra la acción de reintegro. Entonces es importante para la evolución del proceso laboral en Colombia que llegue a lograrse la aplicación efectiva de los postulados internacionales, garantizando el respeto por los derechos humanos laborales a nivel regional. También podemos decir que actualmente nuestro ordenamiento jurídico nos brinda mecanismos efectivos que respaldan la aplicación de normatividad internacional, ampliando de esta manera el margen en la utilidad en nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente, podemos afirmar que la Corte Constitucional respalda ampliamente la estabilidad laboral como institución que protege los sujetos de especial protección en la continuidad de las relaciones laborales. Muy bien, estudiantes, entonces de esta manera damos por terminado este tema que hemos dividido en 2 semanas de trabajo. En la primera semana, recuerden que vimos la estabilidad laboral reforzada para mujeres en maternidad o en estado de lactancia, y en esta ocasión entonces analizamos el mismo tema, la estabilidad laboral reforzada para personas en situación de discapacidad y en materia sindical también lo vimos. Espero entonces que haya sido de provecho todo este análisis que se hizo y que tomen atenta nota para su crecimiento académico en la carrera. Muy bien, me despido de ustedes y les deseo los mejores éxitos en su avance profesional. Hasta pronto.